Muchísimas gracias, oh Señor, por este tiempo que tú nos estás dando juntos, que podemos reunirnos en tu nombre, Señor, este grupo de hermanos, que tú has preparado este tiempo, Señor, especial para que podamos reencontrarnos aquí hoy. Queremos pedirte, Señor, de manera especial por cada uno de ellos, sus familias, los que están aquí hoy y también aquellos que quizá quieran, Señor, pero por distintos motivos no han podido conectarse. En especial pedimos por nuestro hermano Carlitos, que tú sabes, oh Señor, que le está viajando. Cuídalo, Señor, está con él, su familia también. Y también, Señor, te queremos pedir por nuestro hermano Schubert, ahora el compartir de tu palabra, lo que has puesto en su corazón, Señor, lo que él ha preparado, que sea de gran bendición para nuestras vidas y que, Señor, el Espíritu Santo de Dios pueda ir trabajando, moldeando a cada uno de nosotros. Gracias por los hermanos, oh Señor, que han apartado este tiempo. Bendice esta clase, Señor, y todo lo que se diga y se haga aquí. eh, Primeramente, Señor, sirva sea para honrarte, glorificarte y también sirva para nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, perdónanos por nuestras debilidades, por nuestro pecado, que pecamos contra ti, Señor. Pero te sabemos a ti un Dios perdonador, un Dios que nos ama y nos permite reencontrarnos este día lunes. En tus manos, oh Señor, queremos dejar todas estas cosas. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. amén. Muy bien, hermano Schubert, es su tiempo, mi hermano. Muchas gracias, hermano y hermanos de distintas partes del continente y vaya a saber hasta dónde. Lo bueno es que lo más importante aquí es que lo que Dios dice puede, a través de este medio, llegar hasta donde ni siquiera imaginamos. Y si la palabra está allí, la palabra obra. Importamos nosotros porque Dios tiene algo para hacer y Él nos quiere hablar de eso. Eh, pero a la hora de exponer, no importa quién expone, con todo el respeto, importa sí que lo que se diga sea bíblico. Y esa es una de las cosas que nos muestra Caleb, en un momento extremadamente delicado. No es en la Biblia el nombre más conocido, no podemos decir que es un ilustre desconocido, pero no es el más conocido. Y cuando revisamos su historia es una tras otra desilusión y sueños que tuvo que aplazar. Ya de entrada nomás nos está diciendo que la vida en Cristo sabemos que tiene las más bellas flores, por así decirlo, pero también hay punzantes espinas con las que Caleb se va a cruzar. Eh, Sin embargo, pese a todo, Caleb es un ejemplo, y es un ejemplo para ahora, para hoy. Eh, Vemos a un Caleb que es poderoso en perseverar, es poderoso en fe, es poderoso en resistir fuertemente, lo hizo hasta el final. Vamos a tratar de trazar algunos paralelos entre él, lo que él vivió y lo que nosotros estamos viviendo hoy como hijos de Dios. Y seguramente que si Dios nos quiere hablar de eso, Él nos va a mostrar y vamos a descubrir qué tenemos y qué nos hace falta. Él fue una de las dos únicas personas eh, en el estado que estaba Israel en el desierto en aquella oportunidad. Fue de las dos únicas personas de los que fueron a espiar que creyeron que Dios podía. ¿Cuánto creemos nosotros que Dios puede? Lo que sea, y en lo que Él quiera.
Y, y Dios podía dar la tierra prometida a los israelitas. Un Caleb que fue grandemente sobrepasado por una generación que sabía hacer algo muy bien, y lo de muy bien entre comillas. Si algo sabía este pueblo era no creer, desconfiar y temer. Pero veamos qué es lo que pasó con Caleb. En el capítulo 14 de Números, versículo 24, hay un versículo allí en toda esta historia que conocemos, en donde Dios dice, pero a mi siervo Caleb, y mire esta expresión, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Cuando Dios habla cosas importantes y habla en grande. Ese es el corazón de Dios. Es el corazón de Dios que conocemos, trazando paralelos. ¿Qué nos espera? A ellos la Canaán terrenal, a nosotros la Canaán celestial. ¿Le hemos creído así? Bueno, para ese lugar y principalmente para estar en su presencia, que no hay nada que supere eso. Él nos ha salvado. Un Caleb que, como veremos, vio por fin la tierra, cumplida la promesa de Dios, y lo que Dios a él en particular le había asegurado que tendría. Nada más y nada menos que con 85 años. Así que, hermanos, si empezamos a tener carga por nuestra edad, fijémonos en Caleb. Porque no fue, utilizando un término nuestro aquí en Uruguay muy común, alguien que se estancó, que logró alguna cosita espiritual en el camino que Dios le trazó y bueno, y se conformó, y cuando llega a esta edad se echó para atrás. No, no es lo que nos muestra Caleb. Y, y cuando uno le presta atención es realmente impactante. Y quisiéramos que todo él en fe pudo hacer, y hasta donde llegó, que nosotros lo pudiéramos imitar. Eh, Él confió y cumplió fielmente aquello que Dios le pidió a Timoteo, pero tú no eres solo para Timoteo. Dios me apunta con el dedo a mí, y no solo a mí, a cada hijo suyo. ¿Y qué le pidió a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 12? Pero tú, sé ejemplo. Palabra, doctrina, fe, pero tú sé ejemplo. Él cumplió con esto. A este que para nosotros no es tan conocido, pero cuando uno da números aquí, 14, la vuelta a la página, digamos, hacia atrás, hacia el capítulo anterior, se encuentra con 12 nombres. Y allí está el de Caleb. En el capítulo 13, versículo 6, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Mira, Dios ha querido ponerlo en escena, en un momento decisivo, en donde había que tomar decisiones.
estaban a más o menos 160 kilómetros de la tierra prometida. Si caminaban, como estaban haciendo, les iba a llevar, caminando 13 kilómetros por día, les iba a llevar entre 12 y 13 días. Llegar finalmente a la tierra que Dios les había asegurado que les daría. Estaban al límite. Y Dios pone en escena a este hombre llamado Caleb. Y podemos ver sus reacciones y las características de lo que es un hijo de Dios. Y esto es altamente y profundamente importante y llama a Dios a la puerta de nuestra responsabilidad. Dios le pone en escena, no te asustes. Si hoy estás aquí, mañana estás allá, cumpliendo con lo que Dios te ha mandado. Que no te sorprenda, maravíllate, maravillémonos de que Dios lo haga, siempre maravillémonos. Pero no creamos que es una carga con la que no podamos. Por nosotros mismos sí. Lo que ocurre que con Caleb es que siempre creía que Dios estaba. Estés pasando por lo que estés pasando. Vivir lo que te toque vivir. Él creía que Dios estaba. Dios trabaja así, con aquellos que llamó. Y Él los llamó a Caleb. Y por ponerle un orden, primero lo llamó para salvarlo. Segundo lo llamó para que le siguiera. Y tercero lo llamó para que lo sirviera. De eso se trata cuando decimos Dios me llamó. Nos salvó, le seguimos y le servimos. Si esa pequeña pero no insignificante lista está incompleta, en definitiva en nuestra vida puede haber algo que está mal. Dios trabaja así, como dice 2 Timoteo capítulo 3, 17. Le pido a mi esposa que la tengo aquí, así lo hacemos más ágil. De Timoteo capítulo 3, versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. Es lo que pasa cuando Dios llama. No es que quedas a medias. Debe haber no solo esa preocupación, sino esa ocupación, en que estemos enteramente preparados para lo que Dios nos llama. Es nuestra responsabilidad. Dios, nadie le va a tener que dar órdenes, Él hará su parte. Pero hay un paso, hay una responsabilidad con la que yo debo cumplir. Dios trabaja así. Y como leímos en el 14:24, Dios dice, por cuanto hubo en Él otro espíritu. ¿Qué sería ese otro espíritu? Pero ese otro espíritu también lo tienes que tener tú y lo tengo que tener yo. En Caleb lo hubo. Y Dios lo subraya, lo remarca. Y lo alumbra con todas las luces. Hay en él otro espíritu. Y con este otro espíritu dice, decidió ir en pos de mí. Es lo que Dios hizo con su palabra. Y es lo que la vida de Caleb nos muestra. ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida la palabra? Mira 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina. Esta es la prioridad. Y es el lugar que tiene que ocupar la Biblia en nuestra vida. Que cada vez que toque y tengamos que abrir nuestra boca, lo primero sea la palabra. ¿Cuánto ocupa? Mire Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios mora en abundancia. Y conocemos aquel versículo, que de la abundancia del corazón, ¿cuál es nuestro idioma? ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Cuánto más? Y como le tocó vivir ahora aquí, a Caleb y a nosotros hoy, en tiempo cuando, como los de hoy, en que la Biblia está siendo dejada de lado. A veces lo conversamos acá con los hermanos. Y con todo el respeto que todos nos merecen. A veces mucho cartel, mucho nombre de iglesia. Y hoy está pasando, en Uruguay está pasando. Pero resulta que Dios deja ver bien claro que falta su palabra. Se llama iglesia, se llaman cristianos, pero falta su palabra. Está siendo dejada de lado, relegada a un segundo plano. Y todo lo que allí se vive, se quiere arreglar, solucionar humanamente. Y cuando las cosas quieren hacerse humanamente, ahí lo que interviene es la carne, de la que la Biblia habla. Y nos manda que debemos despojarnos y crucificar nuestro yo. Estos son los tiempos que vivimos. En lugares llamados iglesia, donde la presencia de la Biblia pone incómoda a la gente. Ah, si me puedo dar cuenta que la Biblia me incomoda. Para bien, nunca va a ser para mal. Pero vivimos los tiempos que la gente no quiere oír que es pecador, que es culpable y está condenado. Su presencia incomoda. Se le ha perdido el respeto. La reverencia. Y se busca la comodidad entonces. Se opta, se elige ignorarla. Esto se vive hoy. Entonces, al considerar estas cosas y ver a Caleb en la situación que Dios lo va a poner, sírvanos de ejemplo la actitud de Caleb. Porque no creas, no creamos que no nos va a tocar. Ya la necesidad está planteada y a la vista. Y Dios se hace en su llamado de hombres y mujeres, en su rol, para satisfacer esta necesidad del ser humano sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Sírvanos su ejemplo. Lo de Dios en la vida del creyente, el creyente salvo, porque muchos creyentes hay que se llaman creyentes. El punto es estar ciertos de nuestra salvación. Pero lo de Dios en la vida del creyente salvo es comprometedor. Así que la palabra nos invita
y ¿por qué no? Nos incomoda en esta hora. Bien haremos en examinarnos, a examinar nuestro creer, la postura que tenemos con la Biblia, si estamos realmente alineados con ella, o no, quizás. Caleb fue enviado como espía. Hebreo de la tribu de Judá. Fue a ver una zona que no conocía, igual que los demás, igual que Josué y los otros 10, que están ahí en el capítulo 13 al comenzar. Después, si quieren, pueden repasar los nombres, porque tendremos que acordarnos de ellos al final, el próximo lunes. Tendremos que acordarnos de estos nombres. Están ahí. Pero entre esos 12 están estos dos, Josué y Caleb, en quien más nos fijaremos, y principalmente nos fijaremos. Él se destaca por su fe en Dios. Siendo como era de la tribu de Judá, parte de Israel, hebreo. Él destaca su fe. Dios le destaca. Cuando la mayoría del pueblo se opuso a entrar a la tierra prometida. Estaban en la frontera, a pocos metros, y se echaron para atrás. Caleb, ¿qué nos enseñará su vida? Bien, Dios lo pone en primera fila, bajo todas las luces. Y si Dios lo quiere hacer, Él no lo buscó, Dios lo llamó. Fue elegido para esto. Y en la vida en Cristo se nos van a presentar ocasiones en que el creyente tiene que tomar una posición. No va con nosotros el confort que este mundo ofrece. La vida en Cristo es la vida más difícil de vivir, la mejor, la única. No hay vida si no es esta. Lo otro apenas es sobrevivencia. Cuando el ser humano elige no estará bien con Dios y hacer su propia vida. Así que se nos van a presentar esas ocasiones en que vas a tener que tomar una posición. ¿Y qué posición? Porque es contraria a la mayoría. Y es una situación que quisiéramos evitar, pero es inevitable si queremos hacer la voluntad de Dios. A veces nuestras mismas congregaciones a las que pertenecemos, como hijos de Dios, las iglesias locales, hay momentos así, en que la mayoría está de un lado y los menos, y a veces puede ser uno solo, está del otro. Y es difícil mantenerse. Difícil es estar en contra de los demás. El tema es que si Dios lo dice, ¿a quién vamos a seguir? Como Caleb nos enseña, tenemos los creyentes que confiar en el que promete. E inmediatamente confiar en lo que prometió. Es bueno no romper ese orden.
Antes de agarrarnos de las promesas, agarrémonos de Él. Confiar y hacer lo correcto. Es así como Dios nos quiere ver. Aunque todo y todos, o la gran mayoría, están en contra. Mire, Caleb es reconocido como un guerrero audaz. Había que parársele de frente a este hombre. Inteligente, perseverante, un hombre entregado a su labor, responsable con sus obligaciones. Uno de los 12, enviado por Moisés para investigar la tierra de Canaán. Nosotros podemos y debemos plantearnos qué tenemos por delante. O estamos pensando que las cosas de Dios es esto nomás, que hasta aquí llegamos, que hemos alcanzado nuestro límite. No, nuestras fuerzas ya no dan. Caleb era soldado, era uno también de los 2 únicos adultos que dejaron Egipto y entraron en la tierra que Dios les dio. Así que no dudemos en ver a Caleb como un referente espiritual. Y eso se traslada a nosotros. Debiéramos entender, y no estoy diciendo que no se ha entendido, que cada creyente debe ser, cada uno que conforma esa congregación local, debe ser conocido como un referente espiritual. Es nuestra obligación y compromiso con nuestro Dios, ocupar ese lugar. Hay muchas características que se desprenden de la vida de Caleb a considerar. Es muy propicio para estos tiempos. Ver que es por la fe, es no en el poder propio, sino en el poder de la palabra de Dios, que únicamente así nos podemos mantener de pie. Porque Caleb, vaya descubrimiento, era humano como nosotros. Sangre en sus venas, carne, huesos, igualito. Y como hemos mencionado, allí en el capítulo 13, allí están escogidos los hombres que se eligieron para esta tarea de ir a investigar la tierra. Mira, esta gente que se eligió era altamente preparada. Ellos debieron entender los puntos en aquel formulario. El informe debía contener todos los aspectos del desarrollo personal y comunitario del lugar a donde iban a investigar. Tenían que fijarse en el aspecto social, en el político, en el económico, en el espiritual, en el cultural. Y cuando también querramos podemos leerlo en el capítulo 13 de Números, de los versículos 25 al 29. Allí aparece el informe traído por los espías. Y cuando ellos se presentan a rendir cuentas,
luego de volver del peligrosísimo viaje. Dicen ellos que sí, la tierra ciertamente fluye leche y miel. Buena tierra para plantar toda semilla, tirás la semilla y brota. El pueblo es fuerte. En cuanto a las ciudades, sus muros son grandes y muy fortificados. Otra noticia que le traemos es que los hijos de Anak viven allí. Y vimos que hay una distribución de tribus. Amalek, el eteo, el jebuseo, el amorreo, el cananeo. Y hasta por allí el informe que oficialmente debían dar al pueblo. De aquella tierra, ese informe fue dado tal cual se le pidió a los espías. Pero cuando estos 10 hablan, entra en escena Caleb. Dice en el 13:31 que 30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. No, necesitó un discurso largo para dar el mensaje, un mensaje de fe, de aliento, de confianza, de ánimo. Y si seguimos leyendo, vamos a ver cómo lo quieren contradecir. Sus palabras fueron para alentar al pueblo, estaban cerquita, faltaba un paso más, unos pocos pasos más. Es como escuchar a Caleb decir, no vayan a cometer el error de perdérselo, porque lo que vimos es tan grande, es tan maravilloso. Lo que Dios tiene preparado allí, dice Dios que cosas que ojos no vio, oído no oyó, son las que Él tiene preparado para los que le aman. Pero qué pena, este pueblo no le ama. Quienes sí le aman son una minoría. Ese remanente del que Él siempre habló, ese pequeño remanente que Dios siempre hace mención. Así que frente a la expresión de desafío de Caleb, los espías largan lo suyo. Y si seguimos leyendo por ahí, en el 13 del 32, 33, dicen, no podremos subir. Bueno, eso hace nos ver estas mentes. Ellos tenían una mente pusilánime, es decir, con falta de ánimo, de valor, mediocre y derrotada. Sí, seguro, no iban a ir lejos. Dice, son más fuertes que nosotros. Está hablando la baja autoestima de la carne. Pensamientos de derrota. Lisa y llanamente no hay confianza en Dios. Que hasta allí fielmente los llevó, satisfaciendo todo lo que ellos presentaban como carencias. En la paciencia de Dios,
soportando sus reproches, sus quejas, sus lamentos. Hasta lloraban por volver a Egipto y volver a comer de las ollas, de la miseria que le ofrecían sus esclavizadores. Ah, sí que se sufre cuando no hay confianza en Dios. Tomó la palabra la murmuración. Es fácil hablar por la espalda, por atrás. Ellos dijeron, contradiciendo las palabras de Caleb, tierra que traga a sus moradores. Y ahí hallamos contradicciones. Todo lo contrario a lo que hablaron del aspecto social, económico y ambiental. Hicieron mención de, hay raza de gigantes. Estaban diciendo que eran inconquistables. Todo esto lo contraponen las palabras de Josué y de Caleb, que principalmente nos estamos fijando. Que habló Caleb como alguien que confía, sin haber hecho todavía, sin haber tomado las armas todavía, sin haber recibido aún las órdenes que Dios daría. Habla como quien ya tiene todo en su mano. Así habla el que posee fe. Así es como hablan los hijos de Dios. ¿No decimos que el cielo es nuestro? ¿Que somos herederos, coherederos con Cristo? ¿No lo decimos ciertamente, con confianza, seguros? ¿O dudamos acaso de lo que Dios ha hecho con nosotros? Por nosotros. No temas en discrepar con el error que siempre nuestra carne y Satanás va a traer a nuestra mente. Hay que contestar como la Biblia dice. El mundo está extremadamente necesitado de hombres y mujeres que le digan la Biblia dice. Están acostumbrados a la fama de hombres que agarran la Biblia. A eso sí están muy acostumbrados. Pero a la Biblia dice, de pronto de ti y de mí, que nos conocen poco o nada, pero que puedan oír de nuestra boca, que es la Biblia que dice, que es Dios el que ha hablado y ha asegurado nuestro futuro, como hizo con nuestro pasado, preservando nuestra vida para salvarnos, y nuestro presente para mantenernos de pie, como aquí a Caleb. Lo de antes, ¿qué lugar ocupa la Biblia? Porque ella tiene un poder que no es de desmerecer. Dios dijo y fue, y es. Él nos salvó. ¿Y hacia dónde miramos? ¿O no había salvado a este pueblo? ¿No había cumplido su promesa de sacarlo de Egipto? ¿No lo hizo acaso? ¿Por qué entonces ahora, en la frontera, de lo más bello que Dios tenía allí para este pueblo, para su pueblo, no quieren avanzar? Hermanos, vamos hacia adelante en fe. Ellos discreparon abiertamente, declarando que Dios estaba con su pueblo. Y debemos estar seguros en esto, porque vivimos días muy complicados
Y se va a complicar más. Él nos salvó. Examinemos hacia dónde estamos mirando. Si es que estamos yendo en la dirección correcta, que es avanzar. Y como Caleb, creyendo que está todo dado, no pensando con qué te vas a encontrar, que cómo te van a salir las cosas, si habrá éxito o fracaso. Avanzar. Si crees, dile a Dios y digámosle a Dios que queremos creer más. Y si puedes creer más, trata de creer aún más. Porque esto es por fe. Y sin fe, nos dice Hebreo que es imposible agradar a Dios. Imposible. ¿A dónde pensamos que vamos? ¿Y cómo lo afrontamos? Miramos a Caleb y nos hace preguntar, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Y cómo lo haré? ¿O los 10 no nos estarán haciendo sombra? ¿Sombra a nuestra fe? ¿Con todo lo malo que ellos pudieron aportar? Es un blanco preferido del diablo y de nuestra carne. Batallar a muerte contra la fe que Dios nos dio. Dios nos quiere hacer fijar en Caleb, para que al observar a este hombre le glorifiquemos a él. Este nacido en Egipto, de 40 años, allá, así dice allá por Josué capítulo 14, versículo 7, que no conocía la tierra de Canaán, ni sus pobladores, nunca se había enfrentado a ellos. Miren, no hay un solo dato de que peleara en el desierto contra Amalek, que fue la primera batalla de Israel. No hay datos de que Caleb estuviera ahí. Pero Dios nos muestra como de la nada a un hombre de conquista. Y hermano, para conquistar hay que trabajar. Hay que batallar. Aunque nadie más quiera creer, nosotros debemos creer. Aunque todos estén en contra, debo creer. Así era la situación de Caleb. Enfrentando a su propio pueblo, al cual amaba y nunca dejó de amar. Al cual nunca abandonó. Recorrió los mismos 38 y casi 40 años por el desierto con ellos, no se fue. Tenemos que batallar con eso, tenemos que lidiar con eso. No todos van a creer como tú crees. Y no todos quieren creer como nosotros creemos. Pero debemos ser ejemplo, como se le mandó a Timoteo. Pero tú sé ejemplo. Caleb, un hombre de conquista. Bueno, para ser un creyente que conquista, que batalla, que gana, porque eso es un conquistador. Es un ganador en Dios. Alguien que lo logra. Hay algo que hizo Caleb. Este hombre Caleb. Se agarró de su Dios. Y tuvo siempre presente, porque eso nos muestra su ejemplo, siempre tuvo presente las promesas de Dios. Dios dijo, es.
Él se agarró de su Dios y de las promesas de Dios. ¿Cuánto sabemos nosotros de las promesas de Dios? Nos estamos, creo que, continuamente acordando de alguna promesa. Pero que no sean una colección para tenerla ahí. No fue lo que hizo Caleb. Él tomó muy en cuenta las promesas de Dios para vivirlas, para afirmarse aún más en la fe, para crecer aún más en la fe y para alcanzar madurez en la fe. Esa es la punta de la lanza, la fe, para ir al combate con seguridad de que la victoria es nuestra, porque Dios la ha dado. Caleb era un hombre fuerte, pero no fue lo que le dio la victoria. Así fue, tras la conquista, presentándosele el desafío de turno, las adversidades. Él venció. Y él, allá en Josué, también capítulo 14, versículo 7, él dice que trajo noticias de la tierra prometida, como lo sentía en su corazón. No, y no fue que, bueno, ustedes dijeron esta cosa, yo voy a decir lo otro. No. Él habló desde un corazón que Dios había puesto en él. Él tenía el mismo sentir de Dios. Para él, como hemos visto al principio, lo primero es lo que Dios dijo. Primero la palabra de Dios. Y lo creía por fe. Y después los sentimientos. Él dijo que lo sentía en su corazón y así trajo las noticias. No es una frase hecha, que la tomó de allá de algún cajón donde la tenía guardada. Más bien resume lo que verdaderamente creía con todo su ser, incluidos los sentimientos. Que es cierto que a veces nos juegan o nos quieren jugar una mala pasada. Y decimos, ¿y Dios podrá con esto? Él dijo que trajo noticias como lo sentía en su corazón. Trajo noticias, hace referencia a la información recibida a través de su mente. Una mente que era poseída por el Espíritu de Dios. Vio lo mismo que los otros 10, que volvieron derrumbados, derrotados antes de pelear. Sin embargo, cuando vio, dijo, eso es nuestro. Si podemos ser así. Y Dios nos quiere ver así. Porque solo pensar en un alma que no le tiene y saber que cuesta. Dios nos mostró en la cruz lo que yo le costé. Que no soy digno de hablar, de abrir su palabra y hablar, si no fuera por su poder. Como lo sentía, trajo noticias como lo sentía, las convicciones se expresan en los sentimientos. Y lo sentía en su vida cuando dice corazón. Y eso habla de una voluntad totalmente sometida a Dios. Y en convicción de su palabra. Así que es importantísimo poder cotejar para nuestro bien lo que dijeron aquellos 10 con lo que dijo Caleb.
y ver qué es lo que yo estoy repitiendo. Yo hablo en primera persona. ¿Qué es lo que yo estoy repitiendo? Si mi mensaje tiene alguna semejanza con estos 10, o como se expresó Caleb. Pero lo bueno en Caleb, y es obra del Espíritu, él decidió ir en pos de Dios. Dios se lo reconoció. Él decidió ir en pos de mí. Y para esto tiene que pasar cosas. Y Caleb nos enseña. No se dejó llevar por la corriente de este mundo, por la inmensa mayoría. Porque eso es fácil y cómodo. No se dejó confundir. Ni por los argumentos, ni por la manipulación, ni siquiera por el desespero de aquel pueblo que lo estaba rodeando. Y eran miles. Allí había miles que no creían. El tener otro espíritu, como Dios se lo reconoce, hace la diferencia, aunque estés en minoría. Él tenía otro espíritu. Y esto, como Caleb, no se determina en el momento de la crisis. Esto se obtiene desde mucho tiempo antes. Y es como consecuencia de estar guardando el corazón para Dios en el día a día, momento tras momento. Y momento tras momento y día a día, ¿qué hacía? ¿Por qué podía hablar de esta forma? Con este corazón, con esta mente. Y porque fue almacenando el tesoro de la palabra de Dios. Y esa es una de sus grandes características. Dios habla para nuestro bien. No podía hablar de otra forma, Caleb. Dios habla para impulsarnos. Caleb no podía hablar de otra forma. Nunca salió de su boca una palabra que hiciera desfallecer el corazón del pueblo. Qué lesión que hay que tomar en cuenta. Cuando de repente nos puede pasar, nos hacemos secos. De pensamientos negativos. Tan común, ¿verdad? Qué horrible, qué desastre. Sí, la verdad que sí. Ya me hice eco. Y estoy dejando de lado de que Dios está. Siempre está. Y que lo que llamamos espantoso que a mucha gente le pasa es Dios abriéndoles la puerta de la oportunidad para que miren arriba. No vayan a ser como el hombre rico que cuando miró arriba ya era tarde, ya estaba en el infierno. Cuando vio lo maravilloso que era allá arriba ya era tarde. Cuando la gente dice esas cosas es que Dios los está buscando. Y si tú estás allí, deberíamos ser un Caleb. Porque tú le puedes y le podemos aportar lo que ellos, y dar lo que ellos no tienen.
eran su gente y los amaba. Eran su pueblo. Así que esto nos hace reflexionar. Nos hace preguntar si de pronto, mejor si no pasó, si por causa de mí alguien ha caído en pesimismo, en desánimo, si por culpa de mi queja o hacerme eco de una queja o duda, alguien ha quedado para atrás, o en vez de avanzar ha retrocedido y hasta desgraciadamente es posible haya quedado por el camino. Hermanos, nada nuevo bajo el sol. Siempre que se habla, pasan cosas. Y si no, miremos esta moneda que tiene dos caras. Por un lado los 10, por el otro Caleb. Los 10 hablaron, Caleb habló, pasaron cosas. ¿Con qué cara me quedaría? ¿Cuántas palabras vacías de fe han podido causar estragos en otros? Qué horrible que está el mundo. Sí, la verdad que sí. Pero todo esto que estamos viviendo nos está diciendo que Cristo viene. Y ese es el mensaje que debemos dar a este mundo que lo sabemos perdido. Dios tiene un alma para salvar. Un alma cuesta. Actitudes desubicadas. Como aquellos 10, miradas inadecuadas. Testimonio que ensucia el nombre de Cristo en vez de glorificarlo. Le pasa a los creyentes. Tenemos ejemplos en la Biblia. Muchos. En aquella tierra había gigantes. Lo que ocurre es que a veces antes de alcanzar y de lograr, tenemos que vencer a nuestros propios gigantes. Y nuestra carne es un terrible gigante. Se ve por la calidad de vida espiritual de Caleb que él lo pudo hacer. Y si él lo pudo hacer, también cualquier hijo de Dios lo puede hacer. Siempre y cuando esté dispuesto a someterse y responder a lo que Dios dice. Si no podemos con nuestros gigantes, van a pasar cosas. En vez de salvarlos, vamos a perder. ¿Y no dijo el Señor que nos hacía pescadores de hombres? Entonces vayamos por ellos a salvarlos. No a hacernos eco de sus discursos. Si no somos de bendición, de beneficio, vamos a ser causantes de perjuicios. Aún podemos llevar a los que amamos. Y estamos hablando de los de nuestra misma sangre, nuestros más cercanos. Podemos llevar a los que amamos a que no le crean a Dios, como hicieron aquellos 10. A que no vivan por la fe. Pero Dios nos hace fijar la vista en un Caleb. Seguro en Dios. Seguro del Dios en quien confiaba. Era su argumento, podríamos decir predilecto, de que Dios estaba. No, no. Por cierto que él nunca ignoró sus propios gigantes. Lo que ocurre que lo que sucedía con Caleb era que los gigantes, sus propios gigantes, y los que vio,
en la tierra de Canaán no determinaron ni condicionaron su fe. La fe que Dios nos dio está por sobre todo lo que venga, lo que Él permita. Hizo frente y fue hasta lo último. Dice también en Josué, capítulo 14, versículos 11, 12, que Caleb estaba fuerte como hacía 40 años atrás. Aún conservaba su vigor, aunque su cuerpo se había, por el paso del tiempo y aquel terrible desierto, se había debilitado. Su cuerpo es lo que tiene que pasar. Pero hay algo que no tiene que pasar, o no debe pasar. Poder puede, no debe. Cuando miramos su fe, ¿qué vemos? ¿Qué vemos cuando miramos su fe? Una fe que se iba fortaleciendo. ¿No decía Pablo? Del hombre del interior. Se renueva mientras el exterior, esto que ven nuestros ojos, se va desgastando. Se iba desarrollando al paso del tiempo, de los años, su musculatura espiritual. Y así llegó a donde Dios quería llevar. Pero esa parte de Dios nos quiere mostrar para el lunes que viene. Que muchas cosas que nos pesan a nosotros, hoy mismo, tengamos la edad que tengamos. Algunos porque son muy jóvenes, otros porque no tanto y otros porque son muy ancianos. Decimos, bueno, en definitiva, hasta aquí me trajo el Señor, he llegado, he podido hacer algunas cosas, otras no, pero ya está. Me queda esperar que el Señor venga. Bueno, no es un pensamiento que Él quiere ver en nuestra mente. No lo es. Y Calé nos va a mostrar. Y Calé nos va a enseñar lo que es el poder de Dios en una vida que se ha entregado totalmente. Por hoy, hasta aquí llegamos. Gracias, hermanos. Oremos. Hermano Gerardo, si tú quisieras. Gracias. Padre eterno, Padre amado, te damos gracias, Señor, por la clase de enseñanza de esta noche, en la cual han sido bendecidos mis hermanos que han podido entrar a la hora. Queremos agradecerte, Señor, por eh, que podamos aplicarlo en nuestras vidas, Señor, la historia de Caleb como también nosotros, y que todo sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Gracias, hermanos. hermano. Muchas gracias. Esta clase lo disfruté más que otras, ya que mi hijito no está por acá, así que podía estar escuchando. Y gracias, hermano Schubert. Interesante, ¿no? Interesante la vida de Caleb. Y bueno, seguiremos aprendiendo el otro lunes, 15. Sí, pero mañana igual continuamos también, mañana con lo que es hermenéutica. Y bueno, igual nos vamos a edificar. Como decía, no importa quién enseña, ¿no? Porque al final es la palabra de Dios. Pero claro, obviamente también viene el testimonio, ¿no? No es que no importa cualquiera que enseña, ¿no? Pero bueno, conocemos a Schubert, que al menos hasta donde conocemos es un hermano bien, ¿no? Bien, bueno, agradecemos. No sé si hay una pregunta, si no, ya daremos por terminado esto. Si hay una pregunta que tal vez quieran hacer al hermano Schubert, y si no, ya damos por concluido. No sé si Daniel Rojas tal vez quiere decir algo más. Por mi parte está bien, hermano. Yo y él nos echamos la pelota siempre. Nos peloteamos ahí. Bien, bueno, entonces si no hay nada más, agradecido, hermano Schubert, y bueno, siga preparando para el otro lunes, que va a estar nuevamente interesante y seguiremos aprendiendo, ¿no? Bueno, hermano, bendiciones, nos despedimos hasta el día de mañana. Viene.
Bendiciones, hermano. Hasta mañana, si Dios Señor, quiere. recuerde. Nos estamos viendo Bendiciones, mañana. Marcelo. Gracias. Marcelo, gracias por el mensajito el otro día, Marcelo. Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo están? Nos vemos. Hermano Daniel, hermano Saludos, Rubén. Gerardo. Bendiciones, Nos hermano. vemos, Nos vemos, Gerardo. Schubert, Norma, bendiciones. Nos vemos. Hasta Robert, mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. chao, Marcelo. Hasta mañana. Chao, hermano Nos vemos. Hasta Azucena, mañana. bendiciones. Bendiciones. Chao, Azu.